Ya, muy buenos días a todos. Venimos a hacer un podcast sobre la Edad Clásica. La época clásica comienza en el siglo V antes de Cristo con el fin de la guerra entre las ciudades de Estado de la Grecia antigua y el Imperio Persa. Eh, la cultura griega es el periodo de mayor esplendor de la cultura griega antigua. Comienza la caída de la tiranía en Atenas y asimismo se dio el nacimiento de la democracia, donde sus habitantes ya podían votar y elegir a su autoridad, ¿no? Eh, Después de eso se dio una gran innovación en las ciudades, y ya que, como dije antes, Grecia tuvo su mayor esplendor en esta época, ubicadas en, en la península de los Balcanes, en las numerosas islas entre los mares Jónico y Egeo, en las costas occidentales. Bueno, su organización social se basaba en dos tipos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos se comprendían sobre las personas de sexo masculino nacidos en las ciudades grecias, y los no ciudadanos eran extranjeros, esclavos y las mujeres. Su economía era basada en el comercio, y ya que tuvo mucha influencia por su situación geográfica. Y después de eso nos vamos a su religión, ya que ellos eran politeístas, o sea, creían en varios dioses. Su mayor dios era Zeus, dios de todos, ya después lo conocen los demás, como sería Hades, Poseidón y una infinidad de dioses. Luego, las ciudades griegas se dividían en la polis y la acrópolis. La polis era la parte baja y la acrópolis era la parte alta, donde se encontraban la mayor parte de sus equipamientos. Sus materiales usados más que todos eran la madera de soportes para techos, ladrillo sin coser para paredes, piedra caliza y mármol como columnas y muros, y la terracota para el ornamento. En esta civilización existió mm, un mayor enriquecimiento al arte, porque ya hacían esculturas de mayor escala y además tenían una clara visión del cuerpo humano en sus esculturas, ya que podían recrearlo a la perfección, se podría decir. Eh, También se reconoce la importancia que le daban a las columnas, ya que en esta edad eh, crearon tres tipos de órdenes: el orden dórico, jónico y corintio. El dórico más que todo se va en una columna simple, el jónico ya era un poco más compleja y el corintio era en forma de palmeras. Entre sus equipamientos más mencionados se puede mencionar los templos en Atenas, en Esparta, ya que donde se podía depositar ofrendas y rendir culto a sus dioses. También se puede ver los teatros, edificios destinados al espectáculo, las ágoras, que eran las plazas públicas donde realizaban asambleas y comercio, los gimnasios o palestras donde hacían los primeros concursos atléticos. Eran las primeras olimpiadas del mundo, se podría decir, con el que hasta ahora se puede contar y se siguen haciendo. Y tenía una visión de la arquitectura que era con una visión de perfección, armonía, y que todo estaba hecho en medida. Colocaban al hombre como medida principal, y predominaban líneas rectas, utilizaban la policromía. Y es aquí donde se nace varios filósofos, donde ponen el conocimiento antes que todo, como ser Platón, Aristóteles, etcétera. Ahora le dejo a mis compañeros proseguir, por favor.
Bueno, con relación a lo que es la política, en este periodo nace la democracia directa, es decir, que deja de tener intermediarios entre de órganos representativos. A lo largo de este periodo fueron constantes las tensiones entre la república, es decir, que entre la elección del pueblo hacia su mandamás y la monarquía, en el cual la monarquía bien sabemos que era la mayor que todo, más o menos la, el cargo hereditario, ¿verdad? Entonces, o bueno, o bien entre la democracia y la autocracia. Durante este periodo se compusieron grandes tratados de política como la República de Platón. Y bueno, como le decía, nace el derecho romano, en el cual fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, es decir, que reguló las autoridades. Bueno, con respecto en el área pues la literatura tuvo inicios en esta época, especialmente en la Grecia antigua, con sus dramaturgos y su inspiración de las tradiciones ancestrales y en los relatos bélicos, como por ejemplo los libros de la Ilíada y de la Odisea, que fueron creaciones de Homero, transmitidas de manera oral para gestar una literatura universal que todavía hasta el día de hoy se lee. En algunas obras aún se centran en la cultura occidental. Además de este tema, en esta época surgió uno de los primeros libros de crítica literaria, que sería el libro de las poesías de Aristóteles, en que en este libro analiza la composición literaria y su naturaleza. Pues en el ámbito del arte, pues el arte jugó un gran rol importante en los diversos reinos e imperios de esta época, porque fueron los reflejos de las grandezas de las naciones y del desarrollo de sus pueblos, pues con representaciones de esculturas antropomórficas de dioses, además de estatuas de los reyes, emperadores y conquistadores de aquella época, más con el nacimiento de la música, que en aquella época se escuchaba con medidas menores, pues junto a la literatura y el teatro, destacaron especialmente con la arquitectura, con grandes templos y palacios, que a continuación veremos con mis compañeros. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la arquitectura. Como decía mi compañera, en esta época en Grecia se construyeron muchos edificios y uno de ellos fueron teatros greco-romanos que fueron unos teatros que se construyeron sobre una ladera. Primero se construyeron en madera, diré, y luego en piedra. Luego construyeron el anfiteatro romano. Esto es considerado único en el mundo. Es luego, luego se construyeron los estadios griegos y circos romanos. Luego las palestras griegas y las termas romanas. También hicieron arquitectura clásica funeraria y conmemorativa. En la arquitectura conmemorativa encontramos el arco de Tito, columnas Trajana, arco de Septimio Severo y el arco de Constantino. Y en la arquitectura funeraria encontramos como es el mausoleo de Halicarnaso en Grecia, mausoleo de Adriano en Roma, pirámide de Cayo Cestio en Roma.
Dale, Gaby. Bueno, entre también la arquitectura clásica religiosa tenemos los templos que se caracterizan, ¿no?, por tener tres estilos básicos que son el dórico, el jónico y el corintio. Tanto los templos griegos como los templos romanos presentan dos tipos de plantas. Estas pueden ser rectangulares, que son las más frecuentes, o circulares. Tenemos entre los templos griegos más destacados el templo de Atenea, que es fácilmente reconocido por su pórtico de cariátides. Entre los templos romanos tenemos el templo de Marte, que es un templo de planta rectangular, erigido en una época republicana. Este templo se caracteriza porque está construido de mármol y se alza sobre una plataforma denominada crepidomia. El segundo templo que también resalta es el templo de las Vestales, que se ubica también en el Foro de Roma. Es un templo circular dedicado a las sacerdotisas de la época romana. El Panteón de Agripa es un templo circular construido en la época de Augusto, que contiene una cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo hasta en la actualidad. En la arquitectura civil de la época romana podemos ver una serie de elementos arquitectónicos que podemos destacar, que son los acueductos y también los puentes romanos, y muchos de ellos que aún siguen en pie. La basílica era una construcción romana que aún sin connotación religiosa, sino que era un edificio con fundación comercial. Ya en la época romana presentaba la forma rectangular y la separación de tres naves que influía el mundo cristiano. Y eso sería todo.